Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Estados Unidos se encamina a ser el paraíso fiscal más importante del planeta. Lo terrible de Estados Unidos es que no solo es un enorme centro financiero, sino que para colmo no está haciendo nada para reducir en algo el nivel de secreto financiero internacional. la crisis de las iniciativas público-privadas en el Reino Unido, cooperación virtuosa o estafa. Además, ¿realmente sirven los incentivos fiscales para atraer inversiones extranjeras? Y el país con más baja recaudación de América Latina, Guatemala, gana una importante batalla contra la evasión fiscal. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Estados Unidos se convertirá, tarde o temprano, en líder del secreto financiero mundial. Claro, justamente Estados Unidos aparece en el segundo lugar del Índice de Secreto Financiero Global, publicado en enero del 2018 por Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que justamente financia este programa. En el 2013 estaba en sexto lugar, 2 años más tarde, en el 2015, había trepado al tercer puesto. La tendencia al ascenso impresiona. Recuérdanos, Marcelo, ¿de qué se trata este índice? Bueno, Marta, este índice de secreto financiero global que elabora la Tax Justice Network combina, por un lado, el nivel de transparencia financiera de un país con su importancia en el mercado financiero offshore. Claro, y si a estos dos factores le añadimos el peso político y diplomático estadounidense, podemos darnos una idea del impacto mundial de su creciente hegemonía financiera, como le explicó a Justicia Impositiva a Andrés Nobel, coautor del índice. Estados Unidos se da la particularidad de ser el mayor centro financiero internacional. De hecho, prácticamente casi un quinto manejan ellos a nivel mundial. Para ese nivel de centro financiero, el nivel de transparencia debería ser enorme, porque si no, muy poca opacidad, muy poco secreto ya es suficiente para generar un enorme impacto a nivel internacional y a nivel mundial. Lo terrible de Estados Unidos es que no solo es un enorme centro financiero, sino que no está haciendo nada para mejorar su transparencia, a diferencia de lo que ocurre por lo menos con la Unión Europea. Entonces, no solo Estados Unidos tiene mayor responsabilidad que el resto de los países por el nivel de transacciones financieras que maneja, sino que para colmo no está haciendo nada para reducir en algo el nivel de secreto financiero internacional. Este mayor protagonismo financiero offshore de Estados Unidos responde, según Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y profesor de la Universidad de La Plata, a su evolución económica en las últimas décadas. Estados Unidos, como Inglaterra, después de la Segunda Guerra, se está empezando a convertir ahora en un país que necesita vivir de las rentas de finanzas. Mucho más que hace 30 o 40 años, más allá de que en la época de Reagan Thatcher se empezó de algún modo, con la liberalización financiera impuesta en el mundo por el Consenso de Washington, se empezaron a sentar las bases para vivir de estas rentas. Pero digamos que estaban repartidas mucho más entre Estados Unidos, Inglaterra y otros jugadores. Creo que Estados Unidos entonces está decidiendo tomar un rol protagónico no por algún cambio moral, sino por un cambio de necesidad. Es decir, necesitan vivir de las finanzas porque industrialmente ya no son la potencia que solían ser y no pueden vivir de eso. Como todo país offshore, Estados Unidos vive una contradicción. Por un lado, su necesidad de combatir la evasión fiscal para poder financiar al Estado, y por el otro, su deseo de atraer capitales de todo el mundo, para lo cual requiere reglas laxas. Esta contradicción se ve claramente con la ley que aprobó el Congreso estadounidense en 2010. El nombre completo de esta ley en inglés es Foreign Account Tax Compliance Act, es decir, Ley de Cumplimiento Impositivo para Cuentas en el Extranjero, más conocida por su sigla en inglés FATCA. Esta ley obliga a los bancos extranjeros que operan en Estados Unidos a revelarle al fisco las cuentas de estadounidenses en el exterior. Así el fisco puede combatir la evasión fiscal de los propios estadounidenses. Pero al mismo tiempo la ley deja que los bancos excluyan en la información que le pasan al fisco los datos de las cuentas de extranjeros en Estados Unidos. Esto le sirve a las dos partes. A los bancos les sirve porque pueden conservar el secreto financiero sobre cuentas de extranjeros que tienen en Estados Unidos. Y a Estados Unidos porque no se ve obligado a compartir el dato de estas cuentas de extranjeros con otros países. Y como sabemos, muchas veces estas cuentas de extranjeros en paraísos fiscales como Estados Unidos sirve para esa gigantesca evasión y elusión fiscal que se da a nivel planetario.
Juan Valerdi señala que esta posición estadounidense es uno de los grandes peligros que enfrenta la lucha contra los paraísos fiscales. Ponerle sanciones a Islas Caimán o a Panamá, estoy seguro que era mucho más fácil que imponerle sanciones o poner en una lista negra a Estados Unidos. Eso está demostrado, con lo cual todos los parches que venía poniendo en su sistema tributario y de comercio exterior los países del mundo que tenían poder para hacerlo, cuando Estados Unidos se convierte en protagonista inequívoco y sin disimulo de esa recepción de fondos, se convierte en algo mucho más difícil de hacer. Todo intento individual o grupal de estos países para imponer sanciones o para imponer reglas que sancionen a esos evasores y ilusores, que los más importantes son las grandes multinacionales y los ricos. Juan Valerdi es asesor del Banco Central de Argentina y profesor de la Universidad de La Plata. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. La quiebra de la segunda constructora más importante del Reino Unido, Carillion, desnudó los graves problemas de los llamados proyectos público-privados, también conocidos en el mundo de habla hispana como asociaciones público-privadas o APPs. ¿Qué son estos proyectos o asociaciones? En teoría es una asociación de dos partes, el Estado y el sector privado, para la construcción de hospitales, escuelas, carreteras, es decir, para inversión en obra pública que históricamente estaba a cargo del Estado. La idea comenzó en el Reino Unido a principios de los 90. En el modelo británico, el sector privado financia la obra pública, digamos un hospital, una carretera, una escuela, y el Estado solo comienza a pagar cuando esta obra está concluida. Además, en la mayoría de los contratos, la empresa queda a cargo del funcionamiento de la carretera o la escuela o el hospital por un periodo determinado que suele ser de 20 o 30 años. En este periodo, el Estado paga a la empresa por el servicio que la empresa presta. Según los defensores de este modelo, todos terminamos contentos. El Estado no tiene que invertir dinero al contado, con lo que puede mantener el déficit fiscal bajo control y luego va pagando la obra en cuotas. Así se firmaron en el Reino Unido cientos de contratos entre el sector público y empresas privadas. Según un informe publicado poco después del anuncio de la bancarrota de Carillion por la National Audit Office, que supervisa en el Reino Unido las cuentas y contratos estatales, el costo total de todos estos proyectos público-privados es 5 veces más de lo que hubiera pagado el fisco británico si hubiera estado totalmente a cargo de la obra. El escándalo produjo un virulento choque en la Cámara de los Comunes entre la primer ministra Theresa May y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. La función del gobierno es garantizar que haya servicios públicos. Esto es lo que estamos haciendo. Pero no hay que confundir cuál es el papel del gobierno en relación a estas compañías privadas. El gobierno no era el gerente de Carillion, era un cliente de Carillion. Esta distinción es fundamental. Esto no es un caso aislado. Este es un sistema que hace agua por todos lados. Ha sucedido con muchas compañías. Necesitamos que el Estado se haga cargo de estos servicios públicos para que estos funcionen con la ética del servicio público y un fuerte sistema de control. Services provided by public employees with a public service ethos and a strong public oversight. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. ¿El Estado a cargo o el Estado cliente? ¿To be or not to be? Esta es la pregunta que se debate hoy en el Reino Unido. Tanto el Estado como el sector privado recurren a préstamos bancarios o del mercado de capitales para financiar la obra pública. La gran diferencia es que el sector público puede pedir prestado a tasas mucho más bajas que el privado.
Si a esto se le agrega que el sector privado exige una rentabilidad que le permita pagar los préstamos contraídos y obtener ganancias, se ve que las cuentas no cierran a mediano plazo. A pesar de esto, Gran Bretaña exportó y sigue exportando este modelo que hoy cuenta con el respaldo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y, para América Latina en particular, del Banco Interamericano de Desarrollo. El sistema figura también en el centro de la agenda del G20, es decir, de las 20 economías más fuertes del planeta. Al mismo tiempo crecen las voces críticas, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. En octubre del 2017, una alianza de 152 ONGs, sindicatos y agrupaciones sociales lanzó una campaña global durante la reunión de otoño del Banco Mundial en Washington para oponerse a estos proyectos. Desde Bruselas, María José Romero, de Eurodad, una de las organizaciones que forman parte de la campaña, explicó a Justicia Impositiva las razones por las que se oponen a estos proyectos público-privados, también conocidos como PPPs. Nos hemos unido para trabajar sobre este tema, para dar visibilidad a los problemas de este tipo de financiamiento, que son de público conocimiento, porque en el Reino Unido, en España, en Portugal, en países del sur también han tenido impactos sumamente negativos. Entonces, el manifiesto que lanzamos en octubre del año pasado señala que la experiencia de las PPPs ha sido negativa y en muy pocos casos han dado resultados en el interés público. Algunos de los problemas más complejos de este tipo de financiamiento es que cuestan más en el largo plazo que el financiamiento público tradicional, exponen a los gobiernos a riesgos financieros importantes, pueden terminar erosionando la democracia y los derechos humanos y ambientales. Abundan ejemplos de estos riesgos. Veamos un caso en Europa y otro en África. En España, el gobierno anunció en el 2017 que estatizaría las autopistas luego de la bancarrota del consorcio a cargo de la construcción. El fisco deberá asumir en el 2018 pérdidas de alrededor de 2.500 millones de euros. En Lesoto, Nigeria, el financiamiento de un hospital público se lleva hoy una tercera parte del presupuesto de toda la salud pública. ¿Qué pasa en América Latina? Un ejemplo es la carretera transoceánica que une Perú y Brasil, que casi triplicó el costo inicial a cargo de la empresa brasileña Odebrecht. Sí, la famosa Odebrecht, que con su sonado escándalo afecta como mínimo a 12 naciones de la región. La falta de control regulatorio y la debilidad institucional de la región es uno de los grandes problemas. María José Romero señaló a Justicia Impositiva que la permanente renegociación del contrato de estas asociaciones público-privadas, las APPs, termina en América Latina con enormes sobreprecios. La tendencia es a que en cada renegociación del contrato se favorece a la empresa privada, porque en cada reforma o enmienda del contrato inicial se establecen cláusulas que garantizan aún más la ganancia de la empresa privada o que cubren a la empresa privada por cambios en determinadas circunstancias. Entonces, en muchos casos depende de la capacidad del sector público para aceptar la renegociación de un contrato o para simplemente forzar su finalización. Eso en muchos casos genera que el sector público tenga que indemnizar a la empresa privada si decide terminar el contrato. Desde Bruselas, María José Romero, de Eurodad. El mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que más del 55% de estos contratos de asociaciones público-privadas se renegocian cada 2 años con sobrecostos para el Estado. A pesar de esta acumulación de irregularidades, las asociaciones público-privadas, las APP, están en auge en Brasil, Colombia, Perú y Chile. Uruguay y Argentina acaban de agregarse a este grupo y van, digamos, en busca del tiempo perdido. Argentina, por ejemplo, anunció el año pasado que quería financiar 60 proyectos con estas APPs, entre ellos carreteras, cárceles y hospitales. Pero nada es gratis, especialmente en temas económicos. Esta inversión que no figura hoy en el déficit fiscal figurará mañana cuando el Estado se haga cargo del costo de las obras. Pablo Chena, economista del CONICET en Argentina y de la Corriente Federal de Trabajadores, explicó a Justicia Impositiva que uno de los mayores peligros para América Latina es la deuda encubierta de estos proyectos. Es un mecanismo de endeudamiento público encubierto, es decir, el Estado se endeuda, porque finalmente es el garante de esa obra pública, con lo cual el Estado es el que se hace cargo de responder a esa rentabilidad como si se endeudara de manera directa. Es decir, un endeudamiento directo es, me prestas 1.000, yo te garantizo que te voy a devolver 1.100. Acá es más o menos lo mismo, porque es el privado va a poner 1.000, pero el Estado va a garantizar de que el privado en 30 años, en 20 años, lo que sea,
se lleve 1.100, 1.200. Por lo cual es una manera peligrosa de endeudamiento público. ¿Por qué digo peligrosa? Porque no se hace bajo los cánones que rigen el endeudamiento público y que rigen la obra pública. Es decir, la forma de la alianza público-privada, por ejemplo, es a través de fideicomisos. Y los fideicomisos, como ya sabemos, tienen su propia regulación, tienen su propio control, tienen secretos, es decir, empieza a jugar el secreto de los contratos, etcétera, que lo vuelve mucho más opaco respecto de lo que es la deuda pública. Con lo cual, un Estado que empieza a desarrollar la obra pública de esta manera, tiene una deuda pública que es muy difícil de cuantificar. Hay una parte que es la deuda pública tradicional y otra que es una deuda, llamémosle semipública, por el hecho de que está encubierta en esta participación público-privada donde el Estado está garantizando la rentabilidad de la inversión privada que va a la obra pública. Pablo Chena, investigador del CONICET en Argentina y asesor de la Corriente Federal de Trabajadores. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 @gmail.com. Para atraer la inversión extranjera directa, los gobiernos de América Latina y de todo el mundo suelen conceder regímenes tributarios especiales a las grandes corporaciones. La teoría es que esta inversión traerá beneficios a nivel económico, tecnológico y de empleo. Pero un nuevo estudio cuestiona esta premisa. Se llama Privilegios a cambio de nada, incentivos fiscales de las transnacionales, y lo publica la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos. Rodolfo Bejarano, autor del estudio, analizó el resultado concreto que han tenido los regímenes especiales impositivos que se implantaron en la década de los 90. Así se lo explicó a Justicia Impositiva. Lo más importante tiene que ver con los precios de las materias primas. Entonces hay una fuerte correlación entre la inversión extranjera y las materias primas. Por lo tanto, no se justifica que existan estos incentivos tributarios cuando sabemos de que la inversión se guía más por otros factores. Los precios, pero también hay otros que tienen que ver con la estructura en sí de las economías, ¿no? Tiene que ver con la estabilidad política, tiene que ver con infraestructura necesaria para ciertas actividades productivas, tiene que ver con la disponibilidad de una mano de obra que esté capacitada y factores de ese tipo que son más bien los que los inversionistas toman en cuenta a la hora de una decisión de instalarse en algún país. Es interesante porque en los países desarrollados hay consenso a este respecto. Según la OCDE, que agrupa a los países más ricos del planeta, a la hora de la inversión los factores más importantes son el tamaño del mercado, el poder adquisitivo, la infraestructura, la política comercial y la estabilidad macroeconómica. Y no son solo las organizaciones del primer mundo. El ex secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos con George W. Bush y ex director de la multinacional Alcoa, Paul O'Neill, dijo que nunca había hecho una inversión basada en la cuestión impositiva. Pero agregó algo que es muy interesante y también, la verdad, bastante obvio. Lo que dijo O'Neill es que si le ofrecían exenciones impositivas y otros estímulos, desde ya que los iba a aprovechar. Pongamos un ejemplo extremo. Si un inversor quiere instalar una compañía de semiconductores, ¿dónde va a ir? Seguramente a un país como Corea del Sur, que tiene un gran desarrollo tecnológico y una mano de obra calificada. Por más ventajas impositivas que le ofrezcan, por más tasa de cero impuestos, el inversor no va a elegir un país en guerra como Siria o con bajo desarrollo económico y tecnológico como Guinea Ecuatorial. Pero los gobiernos de América Latina compraron los espejitos de colores que les vendieron en los 90 luego de la caída del muro de Berlín. El estudio de la Tindad muestra cómo aprobaron regímenes de estímulo a la inversión, otorgando concesiones de todo tipo a nivel regulatorio, impositivo y de giro de las ganancias. Y uno de los más perniciosos efectos de esta política es que distorsiona aún más el ya distorsionado sistema impositivo latinoamericano, como nos dice Rodolfo Bejarano. Digamos que alrededor del 4.6% del PIB es lo que los estados dejan de recaudar por todo tipo de incentivos tributarios. El 4.6% del PIB no es poca cosa. Esto equivale a lo que la región gasta en educación, por ejemplo.
y supera también lo que la región gasta en salud. Esa brecha que se genera por dejar de recaudar esos recursos son más bien cargados al resto de la sociedad a través de los impuestos indirectos. Por ejemplo, lo que se recauda en impuestos indirectos ha pasado de 2.4% en los 90 al 6% del PIB hacia el año 2015. Repitamos esta última cifra. En 20 años, América Latina pasó de recaudar un 2,4% a recaudar un 6% en impuestos indirectos, es decir, en los impuestos al consumo de cada día, conocido en muchos países como impuesto al valor agregado o IVA. Y la cuestión es que el impuesto indirecto al consumo castiga a todos por igual, sean ricos o pobres, mientras que el impuesto directo, por ejemplo a las corporaciones o las grandes fortunas, es un instrumento para una redistribución de la riqueza. La recaudación de este impuesto directo apenas creció en este periodo un 0,2%. Y esta desigualdad a nivel impositiva se ve agravada por los paraísos o guaridas fiscales, como explicó a Justicia Impositiva Rodolfo Bejarano. Cuando se da este tipo de incentivos, con muy poca transparencia también, se les da demasiadas, facilidades a la inversión para mover capitales de un lado a otro. Viene una empresa transnacional y la subsidiaria que está ubicada en un paraíso fiscal, en Caimán, por ejemplo, Islas Caimán, y finalmente es a través de esa subsidiaria por donde va a salir el dinero, ¿no? Entonces, se da también ese tipo de pérdidas de dinero, de fuga de recursos de nuestros países por estas facilidades que se les da a las empresas, ¿no? Rodolfo Bejarano, autor de Privilegios a cambio de nada, incentivos fiscales de las transnacionales en nuestra América, publicado por Latindad, la red latinoamericana sobre deuda, desarrollo y derechos. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Guatemala es el país con más baja recaudación tributaria de América Latina y es uno de los que tiene necesidades más urgentes a nivel social, económico y de seguridad. Necesidades que el Estado no puede financiar porque no tiene los recursos necesarios, y no tiene los recursos necesarios porque la recaudación fiscal es muy baja y la evasión un deporte nacional. Por eso resulta alentador que el Ministerio Público haya desbaratado una red de evasión fiscal por más de $10 millones por parte de la Sociedad Anónima Desarrolladora Internacional, DCI, entidad especializada en productos cárnicos. Desde la ciudad de Guatemala, Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, explicó a Justicia Impositiva el caso y sus repercusiones. Los grupos de ganaderos del país, que son altamente informales, han estado tratando de venderle a grandes centros comerciales en el país, incluso algunos transnacionales, sus productos, pero quien ha estado registrando esas ventas son empresas que no necesariamente son verdaderas, sino son empresas de cartón. Y hay una colaboración estrecha entre la Administración Tributaria y un ente que se llama la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue una solicitud del gobierno de Guatemala con el propósito de encontrar un apoyo de Naciones Unidas para establecer un ente que nos ayudara a fortalecer la investigación y el combate a los grupos paralelos y a la impunidad en el país. La historia de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un buen ejemplo de cómo el tema tributario termina apareciendo en todo el tejido social, incluso en la historia de una de las más atroces guerras civiles del siglo XX en la región. Tal como lo comentaba Abelardo Medina del ICEFI, la comisión fue parte de un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por los aparatos clandestinos de seguridad. Pero cuando uno ve las prioridades que se planteó esta comisión para lidiar con este tema, se ve que el tema fiscal es central. La comisión dice que sus prioridades son el contrabando, la defraudación tributaria, la corrupción pública, el financiamiento de los partidos políticos, la corrupción judicial, el narcotráfico y el lavado del dinero, es decir, todos los mecanismos que desfinancian el Estado y lo vuelven insostenible. Entre los casos más resonantes de estos últimos tiempos en los que ha participado la comisión se encuentran la investigación del actual presidente Jimmy Morales por financiamiento ilícito de su campaña y el arresto del expresidente Álvaro Colón.
Colón fue arrestado en febrero del 2018 en el marco de un caso de corrupción conocido como el modelo de transporte urbano implementado entre 2008 y 2012, un modelo plagado de sobreprecios y sospechosísimos subsidios. El problema es que si bien estos casos tienen un altísimo perfil público, su impacto en realidad es marginal dentro del generalizado desmadre fiscal que es Guatemala. En el índice de secreto financiero que publicó a fines de enero del 2018 la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que justamente financia este programa, Guatemala tiene uno de los índices de secreto financiero más elevados de la región y del mundo, solo superado por paraísos fiscales como Suiza o Panamá, o lugares con muy débil estructura legal como Paraguay. Nuevamente, Abelardo Medina, del ICEFI. Guatemala es uno de los países del mundo y uno de los países de Latinoamérica que tiene la menor carga tributaria en el mundo. Básicamente, tenemos una carga en el año 2017 de 10.2% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué Guatemala tiene un nivel tributario tan bajo? Básicamente porque la estructura tributaria y los esquemas de impuestos contienen una enorme cantidad de exclusiones y no sujeciones que impiden que realmente se puedan cobrar impuestos. Además, también hay un buen número de incentivos tributarios a la inversión. Además de eso, el nivel de informalidad ha estado creciendo sistemáticamente y amarrado al contrabando, especialmente procedente de México, hace que sea muy difícil el combate al no pago de impuestos. Desde la ciudad de Guatemala, Abelardo Medina, del ICEFI. Y esta caída de la recaudación fiscal en Guatemala tiene un fuerte impacto social en un país tan desigual. En salud, el país invierte solo un 1,1% del Producto Interno Bruto, un 3% en el caso de educación. En ambos casos es muy por debajo de los estándares mínimos que recomiendan la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Estamos llegando así al final de esta edición de Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 @gmail.com. Los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.